¿Me pueden escuchar? Muy bien. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, hermanos, en esta tarde una vez más, en este eh, segundo día de campaña o de seminario o de tiempo de comunión, ¿verdad? Aquí unos con otros. Una bendición una vez más, hermanos, poder estar aquí en esta tarde. Ayer no tuve la oportunidad de escuchar los temas del hermano Elmer, ni de Chuy. Hoy en la mañana salí temprano a dar aquí una caminata y me puse a escucharlos, ¿verdad? Y me sentí, como ustedes, ¿verdad? Grandemente edificado eh, por estos temas. Agradezco a Dios por la oportunidad de colaborar con ellos, enseñando la palabra también. Eh, Ahí colaboramos un poco con el hermano Gilberto en la creación de los temas, ¿verdad? Espero que no se les hayan hecho muy raros a Elmer y al hermano Chuy. Pero bueno, estoy seguro que han sido de gran bendición las exposiciones de la palabra para todos en estos 2 días, el día de ayer y el día de hoy también. Eh, Quisiera comenzar, hermanos, hablando un poco de algo que aprendí en la preparatoria hace muchísimos años, hace como 23 años que estaba en la preparatoria. Eh, y algo que nos enseñaron en la preparatoria, bueno, para los que no son de México, ustedes saben que en México llamamos preparatoria a lo que llaman en muchos otros países el bachillerato, ¿verdad? O el liceo, ¿verdad? Que llaman en otros países el liceo. En México le llamamos la preparatoria. Y una de las cosas que ahí aprendimos, hermanos, fue sobre la pirámide de Maslow, ¿verdad? La pirámide de Abraham Maslow. Aprendimos ahí, no sé mucho, la verdad que ni siquiera, si usted me pregunta cuáles son los peldaños, ni siquiera me acuerdo de todos. Pero me acuerdo, hermanos, que hablaba de las necesidades del ser humano, de las necesidades de las personas, de diferentes tipos de necesidades. Y una de ellas, hermanos, es la necesidad de realización, de sentirse realizado, ¿verdad? No me acuerdo, de pronto el hermano Chuy en otro momento nos puede recordar cuál es, ¿verdad? Si es la última, la primera, la segunda, pero es que me acuerdo que es de las últimas, ¿verdad? Me acuerdo que la primera es las necesidades físicas, ¿verdad? Las necesidades físicas, las necesidades más básicas del ser humano, pero en algún momento de la vida, el ser humano necesita sentirse realizado, necesita sentir algo de realización, por lo menos algo de realización, ¿verdad? Y bueno, me acuerdo que nuestro profesor en la prepa nos hablaba de cuando las personas no se sienten realizadas, hermanos, pues también experimentan frustración, ¿verdad? Hay personas que no han podido sentirse realizadas casi en ninguna área de su vida y por lo tanto son personas frustradas, experimentan no realización en cada una de las áreas de su vida, pero sí frustración en muchas otras de las áreas de No, su no. vida. Recuerdo, hermano, también, ahorita mencionaban los hermanos, el hermano Amaya mencionaba la escuela en Torreón. Yo tuve también la bendición de poder estudiar allá hace 20 años, en el 2001, casi 20 años ya. En el 2001 tuve la oportunidad de estudiar allá en la Escuela de Predicadores allá en Torreón. Eh, me acuerdo, hermanos, que había en la escuela como un chiste, ¿verdad? No sé si en otras escuelas de predicación lo hagan, pero había como una broma y decían mucha gente que llegaba, muchos muchachos que llegaban a la escuela para prepararse para predicadores, decían, oye, ¿por qué viniste? Y a veces a manera de broma, era como una broma, ¿verdad? Muy común que decían, bueno, lo que pasa es que pues mi papá me dijo, bueno, si no vas a hacer nada con tu vida, pues por lo menos vete de predicador, ¿verdad? Vete de predicador, por lo menos. Vete a la escuela bíblica, por lo menos, ¿verdad? O muchos, algunos lo decían de broma, otros lo decían en serio, ¿verdad? O otros decían, bueno, lo que pasa es que, bueno, presenté examen de admisión en varias universidades y la verdad es que no quedé en ninguna. Y bueno, me vine a la escuela, ¿verdad? Me vine a la escuela para predicar. Y a veces, de nuevo, a veces lo decíamos a manera de broma, hermanos, pero conectando esto con la pirámide de Maslow y esa necesidad de que todos encuentren cierta realización en su vida, el gran problema, hermanos, y la gran trampa es que a veces o muchas veces la iglesia es el lugar
de la realización personal, ¿verdad? A veces la iglesia, o muchas veces la iglesia, hermanos, es el lugar de la realización personal. Y ese no es el problema. El problema es cuando la iglesia es el único lugar de realización personal, ¿sí? Cuando la iglesia es el único lugar de realización personal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que quizá no he tenido mucha realización, no quiero usar la palabra éxito, pero mucha realización en otras áreas de mi vida. No me he sentido realizado en otras áreas de mi vida, a veces ni siquiera en mi familia. A veces ni siquiera en mi familia me siento realizado. Es decir, si un predicador o si un hermano que tiene cierto liderazgo o que tiene cierta rol activo en la iglesia, hermanos, no tuviera ese rol activo, la pregunta es, ¿qué sería de su vida? ¿Qué tipo de trabajo buscaría? Por ejemplo, un predicador que no fuera predicador, que no tuviera un salario de una iglesia en Estados Unidos o que no tuviera un salario de la iglesia local, si no tuviera eso, ¿a qué tendría que dedicarse? Y eso es una pregunta muy interesante porque nos damos cuenta a veces que a veces el único lugar que hay de realización personal es la iglesia. Y de nuevo, a veces ni siquiera en la familia, hermanos, podemos encontrar un lugar de realización. Y el problema con todo esto, hermanos, es que cuando la iglesia se vuelve el único lugar de realización personal, es allí donde queremos experimentar todo el éxito, es allí donde queremos lograr muchísimas cosas, ¿verdad? Es ahí donde queremos tener fama, es ahí donde queremos que nos alaben, es allí, ¿verdad? Donde queremos experimentar la más grande realización quizá desde la perspectiva humana, ¿sí? Entonces, eso es un problema, hermanos, porque el corazón del hombre, el corazón de los hermanos y de las hermanas, de los líderes, de los predicadores, empieza a enorgullecerse, empieza a perder tierra, empieza, sí, como decíamos hace un momento, a experimentar realización, hermanos. Eh, eh, Fíjese, póngase a pensar en esto, hermanos. Hay predicadores, hay hermanos de la iglesia que por la iglesia han podido, por ejemplo, viajar a muchísimos lugares, ¿verdad? Póngase a pensar un momento los lugares a los que podemos viajar a veces por los eventos de la iglesia, por ir a predicar a algún lugar. Y fíjese el tipo de persona en la sociedad que puede a veces darse el lujo de hacer esos viajes, hermanos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si no trabajáramos en la iglesia, para la iglesia, o si no fuéramos miembros de la iglesia, sería muy improbable, hermanos, que en una vida laboral secular nos pudiéramos dar el lujo de viajar de esa forma, ¿verdad? Porque la predicación y el liderazgo y el ministerio tiene sus glorias, pero también, como veíamos hace un momento, tiene grandes sacrificios, ¿verdad? El problema es cuando únicamente queremos cosechar las glorias de trabajar en la iglesia, para la iglesia, o de ser un miembro en la iglesia, pero no pagar el precio. Y de nuevo, hermanos, cuando en la iglesia se convierte en un lugar el único lugar donde me escuchan, el único lugar donde me toman en serio, el único lugar donde yo puedo experimentar cierto éxito, el corazón empieza a sufrir ataques del enemigo. Ahora, déjenme aclarar esto, hermanos, no estamos diciendo que es malo querer sobresalir en la iglesia de una manera madura y espiritual, o querer involucrarse, querer comprometerse, querer trabajar mucho, que usted quiera viajar. No es malo eso. Lo malo, perdón, es cuando le damos rienda suelta al orgullo de nuestro corazón. Es cuando esas cosas nos empiezan a dar identidad. Cuando ese tipo de cosas, hermanos, nos empiezan a dar identidad. Ese es el problema, ¿verdad? Con este tipo de situaciones. Déjenme le cuento una anécdota, pero hace unos años, hermanos, hace años, teníamos problemas, teníamos en la congregación una hermana que obviamente, y yo sé que muchos predicadores y líderes y hermanos de la iglesia se van a identificar con esto, pero teníamos una hermana de muy buen corazón, pero algo problemática, muy dominante.
en la congregación, ¿verdad? Era a veces imprudente, decía las cosas y ella siempre navegaba con esta bandera de yo soy franca y yo soy sincera y yo les digo las cosas a las personas en su cara, ofendía a otros de manera imprudente, era imprudente con otros, decía cosas que no debía decir, atacaba a otros, quería siempre que le tomáramos en cuenta en las decisiones, es decir, llegaba a la iglesia, hermanos, y sentía como una gran necesidad de realizarse dentro de ella. Cuando empezamos obviamente empezó a chocar con muchos de nosotros. Cuando empezamos a indagar más, hermanos, y cuando empezamos a investigar más, y cuando empezamos a ahondar en los problemas y en las conversaciones, nos dimos cuenta que era siempre, una cosa que tuvimos siempre claro, hermanos, este tipo de hermanos y sobre todo hermanas, hay muchas hermanas así en la iglesia de Cristo, ¿verdad? He conocido en muchas congregaciones, he conocido la misma hermana con diferente nombre, una hermana muy activa, pero muy dominante, que se trae a todos los varones en corto y que mire usted para allá y usted para acá. Una cosa, hermano, con esta hermana, con estas hermanas o con esta hermana, es que son hermanas, una cosa que tenemos súper en claro es que ella tenía un buen corazón. Tenía un buen corazón, la hermana no es mala, no es una persona malvada, ¿verdad? Como decía yo ayer, siempre entendimos que ella no era el enemigo, que el enemigo es el que ponía pensamientos o sentimientos en su corazón o en el nuestro, pero que ella no era el enemigo. Era una hermana buena, es una hermana buena. Pero también nos empezamos a dar cuenta, hermanos, que era totalmente ignorada en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Que en su trabajo experimentaba mucha humillación y frustración. Ella era una persona que le gustaba que la vieran, que hablaba, que la notaran. Y en su trabajo eso no sucedía. Una ocasión, hermanos, por cuestiones del destino, vimos cómo era el trato de ella con sus hijos, de ella con su esposo. Y entendimos muchas cosas, ¿verdad? También muy ignorada, muy frustrada, muy poco tomada en cuenta. Y con su círculo de amistades lo mismo, con su familia lo mismo, en su trabajo lo mismo. Y por años, hermanos, el único lugar donde ella tenía que ella era tomada en serio, por decirlo así, era en la congregación. Sí, y de nuevo, quiero ser muy claro con esto, hermanos, no hay nada de malo en querer involucrarnos en todos los ministerios y en todo lo que sucede. El problema es cuando esta situación nos da identidad, enorgullece nuestro corazón, lastima nuestro corazón con soberbia. eh, y por eso es necesario hablar de este tema, un corazón humilde. ¿Qué es y qué no es un corazón humilde? Porque un corazón humilde, hermanos, no significa ser una persona apocada. ¿Cierto, hermanos? Un corazón humilde, hermanos, no significa, hermanos, que el mejor predicador es el más pobre económicamente, o que el predicador más pobre económicamente es el más humilde de todos. Tampoco eso no es la humildad, ni tampoco ser apocado, ¿verdad? Siempre ponerme de tapete para que todos me pisen. Tampoco ese tampoco es un corazón humilde. ¿Qué es entonces, hermanos? Un corazón humilde. Quiero que me acompañe en la escritura al segundo libro de Samuel. Acompáñeme, por favor. Segundo libro de Samuel en el capítulo 24. Vamos a leer ahí, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer un episodio de la vida de David, casi al final de su vida, hermanos, cuando David levanta un censo. Yo quiero explicarle un poco sobre este pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 1. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ahora, ojo, el libro de Samuel dice que Dios fue quien provocó que David hiciera el censo. El libro de Crónicas dice que Satanás fue quien llevó a David a hacer un censo, ¿verdad? Eso tiene una explicación literaria y teológica que, bueno, en otro momento podríamos discutir, pero dice aquí, hermanos, que David va a hacer un censo. Dice el versículo 2, entonces el rey le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todas las tribus de Israel.
desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey, que el Señor, su Dios, le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere hacer usted tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Mire el versículo 10, hermanos. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor, he pecado grandemente al haber cometido el censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería, dice aquí mi versión. Vamos a ponerle una pausa aquí, vamos a dejar aquí la lectura. Ahorita vamos a volver al texto bíblico para esto. Quisiera hablar, hermanos, de 3 características de un corazón humilde, especialmente enfocado en los líderes de la iglesia, en los predicadores de la iglesia y en los miembros de la iglesia que les gusta tener diferentes ministerios, ¿verdad? Más enfocado a eso. 3 características de un corazón humilde. En primer lugar, hermanos, un corazón humilde pone la confianza en Dios. Tiene puesta su confianza en Dios. Y a pesar de que esto puede sonar muy cliché, déjeme le explico, déjeme ahondar un poco más sobre esto y déjeme le explico un poco más. Porque esto a veces suena como muy cliché, suena como muy obvio, pero muchas veces no es tan obvio a la hora de la práctica. En el Salmo capítulo 3, hermanos, Salmo capítulo 3, si me acompaña ahí, Salmos capítulo 3, son las palabras del rey David. Vamos otra vez con David, Salmos capítulo 3, versículo 3, ¿verdad? Y este es un canto, hermanos, que me encanta cantar. No sé si saben este coro, ¿verdad? Tu Señor es escudo fuerte y mi gloria me levanta solo tú. No sé si saben este canto, pero basado en estas palabras, ¿verdad? De David. Son unas palabras poderosas, hermanos, tremendas. Yo lo tengo subrayado aquí en mi Biblia, Salmos capítulo 3, versículo 3, ¿verdad? Son las mismas palabras de este canto. Pero tú, oh Jehová, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en lo alto. Déjeme, le cuento un poco, hermanos, de lo que David estaba pasando. Le recuerdo un poco, porque usted sabe esto, pero le recuerdo lo que estaba pasando cuando David escribió el Salmo capítulo 3. 2 cosas, hermanos, estaban pasando en la vida de David justo antes de que él escribiera el Salmo capítulo 3. Número 1, hermanos, David estaba, y bueno, podríamos entrar en muchos detalles, pero por causa del tiempo no lo voy a hacer, pero David estaba gozando de un tiempo de paz grandísimo. Esto está en el segundo libro de Samuel. Estaba gozando de un tiempo de paz grandísimo. David, hizo lo que Saúl no pudo hacer en 40 años, hermanos. En su primer año de gobierno conquistó los filisteos, recuperó el arca del pacto, inauguró la ciudad de Jerusalén. Todo eso se suponía que lo tenía que hacer Saúl, pero Saúl, por muchas otras razones, nunca lo hizo. Y de las razones principales es porque se la pasó, decíamos la campaña pasada, se la pasó persiguiendo a David. David viene, hermanos, y experimenta la mano del Señor en su reinado, conquista a los filisteos, le da gran paz, no solamente espiritual, sino financiera a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Literalmente dice la escritura, hermanos, en el primer libro de Reyes, cuando Salomón gobernaba, que la gente prosperó muchísimo, hermanos, ¿verdad? La gente económicamente estaba prosperando muchísimo en los tiempos, y todo esto era resultado de las decisiones del rey David también, de su gestión, digamos, como rey. Y David sabe que él es un buen rey. Y en segundo lugar, hermanos, David está muy orgulloso. David está muy orgulloso de su hijo Absalón, ¿verdad? En otras ocasiones he preguntado, ¿quién es el hijo favorito de David? Decimos Salomón, pero no, hermanos, el hijo favorito de David es Absalón, hermanos. Absalón es su hijo favorito. Y cuando están pasando estas 2 cosas, hermanos, este salmo nos indica cómo se sentía David, hermanos.
¿Qué pudo haber pensado qué puede pensar un hombre como David? ¿Qué puede pensar un líder cuando voltea a ver lo que ha hecho, su trabajo, el resultado de su trabajo, y cuando voltea a ver a su familia y ve éxito en ambas cosas? ¿Verdad? David pudo haber pensado, como muchos de nosotros podemos pensar, yo de verdad soy un rey tremendo. Soy un tremendo rey, soy de lo mejor que hay en Israel, ¿verdad? Soy de lo mejor que hay en México, o de lo mejor que hay en Estados Unidos, o de lo mejor que hay en mi ciudad, o de lo mejor que hay en mi iglesia. Podemos pensar eso. Pero una de las cosas que nos enseña la historia, esta historia, hermanos, de David, es lo rápido que esas dos cosas se le fueron. De un día a otro se derrumbó todo, hermanos. Todo eso se derrumbó de la noche a la mañana. En una ocasión, hermanos, Absalón se revela, esta historia del capítulo 16, segundo libro de Samuel, Absalón se revela contra su padre. Sí, Absalón se revela contra su padre, hermanos. Y su hijo favorito, y su hijo aquel, su heredero, su príncipe, ¿verdad? Aquel a quien hasta le habían dedicado en Israel la fiesta nacional del corte de pelo, ¿se acuerda? Que hasta pesaban el cabello cuando se lo cortaban, hermanos, y se utilizaba esta figura de lenguaje que le comentaba la vez pasada, que era el midrash, doblar los números, ¿verdad? Doblar los números para hacer énfasis en la literatura hebrea a la hora de describir a Absalón, comparándolo con David. Y ese es Absalón, hermanos. Y no solamente se rebela contra su padre, sino que David tiene que salir huyendo de su palacio porque Absalón va en serio y va a matarlo, hermanos. Y un día, hermanos, David está muy orgulloso de su reino y de su hijo, y al siguiente día no tiene nada, hermanos, no tiene ninguna de las dos. Fíjense otra vez, un día David está muy orgulloso de su hijo y de su reino, y al siguiente día no tiene nada, hermanos. No tiene nada, hermanos. Y allí es donde escribe, cuando él está huyendo de su hijo Absalón, hermanos, es cuando escribe, Señor, ahora entiendo que tú eres mi gloria, que tú eres mi gloria, el que levanta, que tú eres un escudo que me rodea, que tú eres mi gloria y que tú eres el que levanta mi cabeza. En otras palabras, hermanos, si yo camino con la frente en alto, si yo salgo con la frente en alto, si yo puedo salir a la calle y caminar con la cabeza bien en alto, no es por lo que yo he hecho, no es por lo que yo he hecho, es porque tú eres mi gloria, porque tú eres mi gloria, porque tú eres un escudo alrededor de mí. Ahora lo entiendo, que Absalón no es mi gloria, ahora entiendo que mi reinado no es mi gloria, que tú eres mi gloria, que tú eres un escudo alrededor de mí, y que si podemos, y que si yo, dice David, camino con la frente en alto, es por ti, no por mí. Ahora lo entiendo, hermanos. Hermanos, frecuentemente en nuestra vida podemos voltear a ver lo que hemos construido, lo que hemos logrado aparentemente, ¿verdad? Lo que hemos logrado aparentemente, y podemos decir, qué glorioso me siento. De hecho, usted puede ver hermanos en Cristo, ministros, amados, que caminan así, hermanos. O que a veces caminamos así, a veces por temporadas, hermanos, el enemigo nos agarra y nos sentimos así, hermanos, de verdad, nos sentimos, aunque hay a lo mejor una humildad disfrazada, pero nos sentimos superior a los demás y decimos, ¿por qué? Por todo lo que yo he hecho, mira mi reinado, mira mi familia. Pero hermanos, siempre que nos sentimos así, hermanos, tarde o temprano el Señor se ocupa de ponernos en nuestro lugar. Tarde o temprano, hermanos, si usted y yo nos sentimos así en alguna ocasión, hermanos, el Señor se ocupa de ponernos en nuestro lugar, como lo hizo con David. Y por eso ahora David dice, ahora entiendo que tú eres mi gloria. Entonces, usted y yo, hermanos, necesitamos entender, ¿verdad? Que lo que hemos construido, sea poco o sea mucho, está bien, hermanos. La pirámide de Maslow dice que necesitamos sentir realización como seres humanos. Está bien, esa es una parte de sentirnos aceptados, sentirnos parte de, está bien, eso es parte natural de todos nosotros. Pero eso es diferente, hermanos, a caminar con la cabeza en alto pensando que soy mejor que los demás, que soy superior a los demás. Sí.
que yo soy glorioso por todo lo que he hecho por mi familia. Tú no tienes una familia como la mía, tú no tienes un ministerio como el mío, tú no tienes una congregación como la mía, tú no estás tan bendecido como yo. Eso es porque yo lo he hecho. Hermano, cuando pensamos así, cuando nos sentimos así, Dios nos va a poner en nuestro lugar tarde o temprano. Y a veces, hermanos, eso es muy doloroso. A veces la caída es muy dolorosa. Cuando Dios viene y nos pone en nuestro lugar. ¿Verdad? Un corazón humilde pone su gloria en Dios y no en sí mismo, como lo hizo el rey David. ¿Sí? En segundo lugar, hermanos, y muy conectado con esto, vamos a regresar al segundo libro de Samuel en el capítulo 24. Estábamos leyendo ahí el capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a volver con el censo. Sí. Un corazón humilde, en segundo lugar, cuida su corazón de los logros, de las cosas que ha logrado. Es muy parecido a lo anterior, ¿verdad? El primer punto decíamos, pone su confianza en Dios. Hablábamos del Salmo capítulo 3, tú eres mi gloria. Pero en segundo lugar, cuida su corazón. Una persona que tiene un corazón humilde, una persona humilde, hermanos, cuida su corazón. Mire lo que dice aquí, hermanos. Leíamos hace un momento que David, hermanos, leíamos ahí en el capítulo 24, segundo libro de Samuel. David un día está sentado ahí en su palacio y se le ocurre hacer un censo, hermanos. Joab, ¿verdad? Ahora déjeme hago un paréntesis aquí que yo también se lo comentaba la vez pasada, pero nosotros decimos Jonatán y David son muy amigos. Hermanos, nadie en la vida de David le hablaba a David como le hablaba Joab. Y eso que David ya era un rey, hermanos. Nadie en la vida de David, por lo menos en las narraciones de la escritura, nadie le hablaba a David como le hablaba a Joab. ¿Recuerda cuando muere Absalón? Ya lávate la cara, David, y vete para afuera. Ya recupérate. Pareciera que quisieras que nosotros estuviéramos muertos en lugar de Absalón. Joab, hermanos. Joab tenía una gran confianza. No sé si decir si era verdaderamente su amigo, porque una de las últimas palabras de David, de su última voluntad, fue: hay que matar a Joab, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho toda su vida. Pero Joab tenía una gran confianza con David, era muy cercano con David. Y Joab, hermanos, le dice: David, no hagamos el censo. No hagamos el censo. Mira, vamos a dejarlo de este tamaño, vamos a dejarlo así. Que Jehová, vamos a dejarlo en un deseo, que Jehová, vamos a desear que Jehová te prospere y te dé muchos hombres, te multiplique todos tus hombres. Pero dejémoslo así en un deseo, en una oración, en una petición. No hagamos este censo. Sin embargo, dice el versículo 4, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab tiene que obedecer al rey, va y hace el censo. ¿Qué es lo que encuentra en el censo, hermanos? Bueno, 800,000 hombres, fíjese bien, hermanos, porque había veces que se hacía el conteo de los guerreros y a veces incluía a todo hombre que vieran ahí cualquiera. No. Estamos hablando de 800 soldados entrenados en el reino del norte, 500,000 en el reino del sur. ¿Eso cuánto es? A ver, ayúdenme a hacer la suma. 0, llevamos 1, menos 4, que es 1,300,000, ¿sí? 1,300,000, 800,000 más 500,000 es 1,300,000 guerreros, hermanos. ¿Sí? Déjenme revisar aquí, no quiero estarle echando mentiras. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses, versículo 8, y regresaron a Jerusalén, Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800,000 guerreros y 500,000 en Judá. Sí, 800,000 en el norte, 500,000 en el sur, hermanos. Viene Joab y le dice: ok, rey David, tenemos los resultados del censo. ¿Está listo todo? El rey David: a ver, échalos. ¿Cómo les fue? 800,000 guerreros en el norte. No estamos hablando de cada hombre que puede sostener una espada, de guerreros.
que pueden manejar la espada, y 500,000 en el sur. Eso es un total de 1,300,000 guerreros tiene el ejército de Israel. ¿Sí? Ahora, en el versículo, aquí no hay explicación, hermanos. No hay explicación teológica, no hay explicación bíblica. Muchas de las veces el mismo texto nos dice lo que quiere, a dónde quiere llegar. Aquí no. Aquí inmediatamente en el versículo 10, David se levanta y dice, Padre, he pecado, perdóname. Entonces uno se pone a preguntar, pero ¿por qué es pecado hacer un censo? Más yo cuando estoy enseñando esto, yo siempre les pregunto, a ver, ¿por qué es pecado el censo? Y ahí todos se están quebrando la cabeza, ¿verdad? ¿Es pecado hacer un censo? Hermanos, ¿es pecado que David haya hecho un censo? No. ¿Es pecado el censo? No es pecado, hermanos. ¿Cuál es el por qué entonces, después de los resultados del censo, David, hermanos, en el versículo 10 dice, Padre, perdóname, por favor, perdóname, Señor. He pecado grandemente al haber hecho esto, Señor. Versículo 10. ¿Cuál es el pecado? Fíjese bien. El pecado, hermanos, no es hacer el censo. El pecado es lo que el censo me hace sentir. ¿Se fija, hermano? El pecado no es hacer el censo. El pecado es sentir lo que el censo me hace sentir. En 3 segunditos, David cayó en un pecado profundo, hermanos. La falta de un corazón humilde, enorgullecerse, llenarse de arrogancia, llenarse de soberbia, en un ejercicio mental de 5 segundos. ¿Por qué? Déjenme le explico por qué. Porque, hermanos, en ese tiempo, los ejércitos, comparando con libros de historia secular y comparándolo con otros autores de historia antigua, hermanos, las naciones más fuertes, hermanos, Egipto, que estaba aquí decayendo muchísimo como imperio en este tiempo ya, Babilonia, que que estaba empezando a surgir, Asiria, que estaba empezando a surgir, otras naciones vecinas que se estaban formando como imperios poderosos, tenían, contando a todos sus hombres que no eran soldados necesariamente, pero que podían pelear, llegaban a 300,000 soldados, hermanos. 400,000 soldados. ¿Se fija, hermanos? Cuando Joab viene con David y le dice, David, tenemos el resultado del censo. Pues resulta que tenemos 1,300,000 soldados. ¿Qué piensa David, hermanos? Porque él confiesa su pecado. No nos dice, sería tan interesante que aquí se viera y estuviera narrado lo que David pensó, pero podemos imaginarnos, hermano, ¿qué pensó David? ¿Quién se puede meter con el rey David? ¿Cierto, hermanos? ¿Quién puede vencer al rey David? Nadie tiene este ejército. A ver, quisiera que los egipcios, como decimos en México, ¿verdad?, se dejaran venir. A ver, ¿quién tiene un ejército como el del rey David? Y cuando empieza, hermanos, quizá a ser consumido por estos pensamientos, porque esos pensamientos llegan así, hermano, así llegan. No tiene usted que hacer tantas cosas para que esos pensamientos de soberbia lleguen a nuestra mente. En un momentito llegan. David se siente y se da cuenta, él para esos pensamientos, porque debemos tener la capacidad, hermanos, de poder frenar nuestros pensamientos, decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? No, Señor, perdóname, yo todo este censo lo hice sabiendo que Joab iba a llegar con un gran número y que yo me iba a enaltecer. Perdóname, Señor. Cuida su corazón, un corazón humilde, una persona humilde, hermanos. Cuida su corazón, cuida sus pensamientos de estas cosas. Déjenme le cuento 2 historias. Una la leí, la otra me la contaron. No sé cuál de las 2 sea cierta. La primera, la leí en una ocasión leyendo un libro, hermanos. Leía que había un predicador, acababa de predicar, tremendo sermón, hermanos. Bajó del púlpito, se acabó la oración final, se le acercó a alguien y le dijo, hermano, excelente sermón. Y la respuesta del predicador fue, gracias, ya me lo había dicho el diablo. Y le confieso y le cuento, hermanos, que cuando leí esta historia tardé un buen rato en carburar.
Tardé un buen rato en carburar, tardé un rato en entender. A ver, dije yo, la volví a leer, a ver, como decimos, barajéamela más despacio. ¿Qué quiere decir esto? Viene el predicador de un tremendo sermón, viene alguien y le dice, hermano, qué excelente sermón, y él responde, gracias, pero ya me lo había dicho el diablo. Entonces, cuando carburé bien, me di cuenta que lo que el autor quería decir es, él ya lo había pensado, hermanos. ¿Se fija? Bajándose él del púlpito, él venía pensando, qué tremendo predicador que soy. Me aventé hoy. Fíjese, hermano, ¿se fija? Los pensamientos de David. No venía pensando, bueno, tampoco tiene que ser un apocado, ¿verdad? Decíamos, esa es una falsa humildad. Pero no, prediqué horrible. No, es decir, ojalá que el Señor me haya usado como su siervo para predicar su salvación, para predicar de su palabra. Pero no, él venía pensando, hoy me aventé, hoy estuve bárbaro. Se acerca a la primera persona y le dice, bueno, ya me lo había dicho el diablo. ¿Por qué me lo había dicho el diablo? Porque Dios no puede poner esos pensamientos en nuestra mente. La segunda historia, hermanos, esta me la contaron. Y es la historia de una pareja, un predicador con su esposa que se van de vacaciones a la playa, están en la playa, les llega el domingo y el domingo se van a reunir a la congregación. A una congregación, buscan ahí ya ve que ahora las iglesias de Cristo están en el Google Maps también, ¿verdad? Entonces buscan Iglesia de Cristo. Ahí les sale una, mira, aquí está, agarran un Uber, se van a la iglesia. Y ese domingo, hermanos, están ahí él y su esposa. Nadie sabe que él es un predicador que está de vacaciones, está ahí con su esposa. Y ese domingo justamente les están entregando un reconocimiento a los siervos, creo que, si mal recuerdo, como reconociendo a los que habían participado en algún ministerio. Le están dando un reconocimiento, una plaquita, aplauso chino, todo, ¿verdad? Y los hermanos los están reconociendo. Y cuenta la historia, hermanos, que son 12 que están ahí al frente recibiendo su reconocimiento. Y el predicador se acerca con su esposa, ¿verdad? Porque déjeme hago un paréntesis, a veces cuando los predicadores nos toca escuchar, hacemos eso, ¿verdad? Estamos con nuestra esposa, no es cierto lo que está diciendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces este predicador estaba ahí con su esposa y le dice, oye, mi amor, de esos 12 que están ahí, ¿cuántos de ahí se sentirán mejor uno que el otro? Su esposa voltea como molesta y le dice, son 13 los que se sienten así, ¿verdad? Entonces, también cuando me la contaron como que tardé en carburar, ¿verdad? Pero la esposa lo que le quiso decir fue, ellos 12 y tú también, ¿verdad? Tú también incluido. Porque es muy fácil, hermanos, que el enemigo nos ataque con este tipo de pensamientos. Es muy fácil que el enemigo nos haga pensar esto, hermanos. Fíjese, hermanos, qué tan rápido estos pensamientos se apoderaron de David, que ni siquiera están narrados aquí en el texto. En el versículo 9 están los resultados del censo. En el versículo 10, David está ya arrepintiéndose. Después Dios, bueno, más adelante Dios le dice, bueno, te voy a dejar elegir la consecuencia de tu pecado. Y bueno, termina la historia al final David arrepintiéndose. Pero David se da cuenta, hermanos, que esos pensamientos no son naturales, hermanos. Que esos pensamientos no son naturales. Pero déjenme le digo una cosa también, hermanos. Muchas veces los miembros de la iglesia participan en crearle el ego a muchos de los líderes, hermanos. Hay muchos miembros de la iglesia que nada más les falta pedirle un autógrafo a los predicadores. ¿Cierto o no? De verdad, hermanos. O sea, hay miembros, o sea, yo siento gran admiración por predicadores. Yo tengo, mi esposa y yo siempre decimos, tenemos nuestro top 5 de nuestros predicadores favoritos. Y cuando tengo oportunidad, cualquier evento que pueda organizar, los invito. Me encanta escucharlos y les expreso mi admiración. Hermano, cómo me encanta escucharlo. Hermanos, pero hay hermanos en la iglesia, hermanos, que de verdad nomás les falta, hermano, me regala un autógrafo, hermano. Ay, hermano, o nomás les falta que las hermanas lo vean y, así como si fuera un artista. ¿Cierto o no, hermanos? Ahora, no está mal reconocer a otros. Todos tenemos dones, hermanos, y hay dones que no tenemos. Todos dominan unos dominamos un tema, otros de otros temas. De acuerdo, hermanos. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, con cuidar nuestro corazón. Pero si ellos no cuidan su corazón, nosotros no participemos de eso, no participemos de la soberbia de otros.
¿sí? A veces organizo un evento, ¿pero quién va a predicar? Y me molesta mucho esa pregunta, hermanos. ¿Verdad? He organizado varios eventos. ¿Quién va a predicar? Hermano, quien predique, hermano. No venga por la persona. De nuevo, tenemos a lo mejor nuestros predicadores favoritos, tenemos a lo mejor, reconocemos y respetamos a ciertos predicadores. Hermano, pero no hay que ser tan fan. ¿Verdad? Le recomiendo un libro, hermano, que se llama No soy fan. Léalo. Una cosa es admirar a otra persona, otra cosa es ser fan, hermanos, porque estamos construyendo el egocentrismo y el orgullo en los demás. Entonces, como miembros también, hermanos, cuidado con eso, ¿verdad? O sea, yo creo que es bueno manifestar nuestra apreciación, hermanos, nuestra admiración. Cuando un mensaje nos toca poderosamente, es bueno decirlo, hermanos, agradecer, pero debemos cuidar nuestro corazón, porque la mente del hombre, la mente de los seres humanos, hermanos, es muy propensa a esto, a que muy rápido pierde el piso. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. Pero a veces en lugar de cuidar nuestro corazón, le damos rienda suelta. Le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, este pensamiento del censo. Qué grande soy. Nadie se mete conmigo. Nadie es como yo. He escuchado comentarios así, hermanos. Y usted también lo ha dicho. Y no solamente eso, quizá también los he dicho, porque Satanás ataca nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Tercero, último, hermanos, para terminar. Un corazón humilde. En primer lugar, pone su confianza en Dios. Su gloria es Dios, no su familia, no lo que Dios no lo que Él ha construido. Segundo, cuida su corazón de los logros y entiende, otra vez volviendo al primer punto, que eso viene de Dios. Y entiende lo rápido que Satanás ataca nuestra mente y nuestro corazón. Es muy fácil perder el piso. Tercero, un corazón humilde, hermanos, se muestra vulnerable. Un corazón humilde se muestra vulnerable. Esto es un gran desafío, hermanos, porque nos han enseñado, especialmente en la cultura latinoamericana, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, hermanos, desde México hasta Chile, hasta Argentina, nos han enseñado que la vulnerabilidad es debilidad. Y eso es un concepto totalmente equivocado, hermanos. Pensar que la vulnerabilidad es debilidad es un concepto totalmente equivocado. La vulnerabilidad, hermanos, es poder. Puro poder, hermanos. ¿Sí? Un corazón humilde es aquel que se muestra vulnerable, aquel que no le importa mostrarse como es, ¿verdad? Por lo tanto, no vive de las apariencias, ¿sí? Se muestra vulnerable. Una de las figuras de la parábola del hijo pródigo, de la historia del hijo pródigo que cuenta Jesús, hermanos, en Lucas capítulo 15, una de las figuras que varios comentaristas han escrito sobre ella y han hablado sobre ella, han comentado sobre ella, es la figura de cuando el padre, o la imagen de cuando el padre, hermanos, levanta su túnica, muestra sus piernas y corre ante su hijo. Y si usted se fija, hermanos, en la historia del hijo pródigo, el padre es Dios el Padre, hermanos. ¿Sí? El Padre que los recibe. Y en esa figura, hermanos, Jesús da una muestra que va totalmente en contra de la cultura de su tiempo. Un patriarca, un hombre el jefe de la familia, hermanos, no muestra sus piernas, ¿verdad? Mucho menos para correr, ¿verdad? Dice la escritura en Lucas 15 que levanta su túnica o que corre a su hijo, y para poder correr tenía que levantar su túnica, hermanos. Y dice que corre a su hijo. Y el que Jesús lo narre como corriendo para su hijo implica también, hermanos, para poder correr, porque la túnica del papá era la más larga, la que arrastraba hasta el piso. Para poder correr tenía que levantar su túnica, y para levantar su túnica mostraba las piernas, hermanos. ¿Verdad? Entonces Jesús, hermanos, todo esto es para decir que Jesús describe a un padre que se muestra vulnerable. A un padre que no le importa mostrar su vulnerabilidad con tal de ir a rescatar a aquel que viene lleno de pecado, ¿verdad?
Si nuestro Padre, hermanos, a través de la historia, y si nuestro Señor Jesucristo sobre todo, se ha mostrado vulnerable por amor a nosotros, hermanos. Un líder, hermanos, un miembro de la iglesia que tiene un corazón humilde, no le importa mostrarse vulnerable. Sabe mostrarse vulnerable. Volviendo a la historia de David, ¿recuerda el Salmo 51, hermanos? Ese es uno de los actos más grandes de vulnerabilidad de David, hermanos, que cuando peca, él dice, Señor, lávame más y más de mi maldad. Crea en mí un corazón limpio, porque contra ti solo he pecado. Y David se va, hermanos, y se acuesta, vive un duelo espiritual, hermanos, porque se acuesta fuera en la puerta de su palacio, sin rasurarse, y todos lo veían como si anduviera como un loco, y a él no le importa, hermanos, a él no le importa mostrarse, porque lo que él quiere es reconectarse con Dios, no quiere que piensen bien de él quiere reconectarse con Dios, hermanos. Y esto lo he dicho antes, ¿cuál es la diferencia entre David y Saúl, hermanos? Que Saúl pecó más que David. No, hermanos, Saúl no pecó más que David. Al contrario, hermanos, pareciera que en la narración bíblica los pecados de David son más graves que los de Saúl. Pero cuando Saúl es exhortado por el profeta Samuel, Saúl lo que dice es, bueno, pero por favor no me exhibas ante los ancianos. Mira, está bien, yo pequé, pero no me pongas en vergüenza. Cuando Natán, hermanos, reprende a David, David se quiebra por completo y se muestra vulnerable, escribe el Salmo 51 y se va a vivir un duelo espiritual. No le importa lo que piensan los demás, y no porque no le importe, sino porque su prioridad es conectar con Dios. Y si para esto hay que mostrarse vulnerable, él está dispuesto a hacerlo. ¿Se fija, hermano? Entonces Saúl está enfocado en que no piensen mal de él. David está enfocado en reconectarse con su Dios, en recuperar esa relación con Dios que había perdido a través del pecado. Un corazón humilde, hermanos, se muestra vulnerable. Un buen líder, hermanos, escuche esto bien, hermanos. Un buen líder no es el que no se equivoca, hermanos. Un buen líder es el que reconoce sus errores. Un buen líder, hermanos, es el que puede pedir disculpas, que puede pedir perdón y que puede decir, estoy equivocado. Estoy equivocado. Por eso, hermanos, por la falta de vulnerabilidad, es que la discusión, la conversación es tan difícil entre colegas. Ahorita el hermano Maya nos hablaba de lo solitario que a veces es el ministerio, pero a veces es difícil que me acompañen porque no quiero estar abierto a conversar con nadie. No quiero abrirme a conversar con nadie. Todo el que opine diferente a mí está mal. Es cierto lo que dice el hermano Jesús Amaya, que necesitamos tener un compañerismo entre predicadores, porque nadie me va a entender mejor que otro predicador. Nadie puede entender a mi esposa mejor que la esposa de otro predicador. Pero cuando sacamos nuestra carta de legalismo, mañana vamos a hablar del fariseísmo moderno, pero cuando sacamos nuestra carta de legalismo, nadie se nos puede acercar más, porque a todo el mundo condenamos, con todo el mundo tronamos, a todo el mundo juzgamos, a todo el mundo contradecimos, o sea, todos están mal menos yo. Y usted dice, no, hermano, pero es que debemos defender la verdad de la palabra. La verdad de la palabra, sí, sus opiniones son opiniones. Por ejemplo, hermanos, y perdón que ponga este ejemplo, hermanos, pero, por ejemplo, en México se ha debatido muchísimo el tema del divorcio y de las nuevas nupcias. ¿Cierto, hermanos? Y aquí no vengo yo a darle mi postura, ni a que me dé usted. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que quizá nunca vamos a poder pensar igual. ¿Debemos seguir estudiando y conversando? Claro que sí, hermanos. Pero lo que no debemos hacer es seguirnos censurando por eso. No debemos seguir censurándonos por eso, porque necesitamos el compañerismo. Para eso necesitamos ser vulnerables. La vulnerabilidad me va a llevar a decir, hermano, no opino como tú, yo lo entiendo diferente. Pero bueno, hermano, a lo mejor estoy equivocado. Sigamos orando, sigamos hablando. Para eso se necesita vulnerabilidad. Pero cuando nuestro corazón está lleno de amargura, decimos, perdón, de orgullo y de soberbia, decimos, yo estoy bien, hermano. Yo estoy bien porque así me lo enseñaron en la escuela, y el que me lo enseñó en la escuela, no, hombre, hermano, era tremendo. Yo estoy bien y tú estás mal. Si tú no quieres pensar como yo, sácate de aquí.
No se puede así, hermano. Necesitamos de un corazón vulnerable y la vulnerabilidad me va a llevar a considerar la opinión de otros. Me va a llevar a considerar la opinión de otros. Hace poquito, hermanos, hablaba también con otros par de predicadores y decían, oye, ¿por qué es tan difícil recomendarse unos a los otros? O sea, hermano, te invito a, hermano, yo no puedo. Oye, te quiero recomendar a alguien. Te recomiendo a alguien, me invita a fulano. No, hombre, hermano, no, 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 no. Ni se diga, hermanos, no, yo quiero que me inviten a mí y yo no tengo por qué andar recomendando a nadie, porque eso muestra nuestra vulnerabilidad, hermanos. ¿Se fija? Un corazón humilde es vulnerable, muestra la vulnerabilidad, ¿sí? Eh, y la vulnerabilidad nos va a llevar a escuchar las otras opiniones, nos va a llevar a conversar de manera pacífica con las personas que no tienen las mismas opiniones que yo en cuanto al trabajo, en cuanto a los métodos, en cuanto a las cosas que ellos ven diferentes y que son importantes para mí. Cuando estamos llenos de orgullo, hermanos, no se puede conversar con nosotros. Es muy difícil. Una persona vulnerable y un corazón humilde sabe reconocer a otro. Sabe reconocer a otro. ¿Sí? Hace unas 2 semanas, hermanos, me gusta mucho escuchar podcasts, ¿verdad? Los que escuchan podcast saben que hay podcasts muy buenos, ¿verdad? Son como programas de radio, pero ahora versión moderna, ¿no? Y hay un podcast, hermanos, de tres españoles que me gusta mucho escuchar, quizás lo han escuchado. Tres españoles que se ponen a conversar de muchísimos temas, pero el otro día hablaban de la envidia desde la perspectiva del coaching y desde la perspectiva psicológica. Hablaban los tres. Me llamó mucho la atención. Y estaban hablando como rascándole, investigándole a la envidia. Y bueno, para no hacerle tan larga la historia, me llamó mucho la atención a las conclusiones a las que llegaron. Ellos decían que el ego está construido en el ego está construido en una fundación de frustración personal, ¿verdad? Que cuando nosotros no podemos reconocer a otros como fundamento, hay un fundamento, hermanos, de muchísima frustración personal. Y eso nos hace desear lo que otros tienen y amargarnos con lo que otros tienen. Hermanos, hoy vivimos en un tiempo en el que la gente está persiguiendo números todo el tiempo. Likes, seguidores, suscriptores, followers, compartires. Y la gente se fija y se fija y se va y se fija y va y se fija y va y se fija y va y se fija a ver cuántos tiene. Y eso le causa muchísima frustración cuando ve que otro tiene más. No, hermanos. Un corazón humilde es un corazón vulnerable, que sabe reconocer a otros, que sabe arrepentirse, que sabe confesar, que sabe decir estoy equivocado, que puede acercarse con toda confianza y decir, hermano, me gustó mucho su predicación, sin ser fan, ya hablamos de eso el punto pasado, ¿verdad? Que puede reconocer a otro, con toda confianza. ¿Por qué con toda confianza? Porque entiende lo que dice Romanos 12, entiendo cuáles son los talentos de esa persona y cuáles son mis talentos. Y entiendo que los talentos de ese hermano yo no los tengo. ¿Verdad? Fíjese cómo, hermanos, ahora hay muchos métodos de coaching, están tan de moda, ¿no? En las empresas y ahora en los últimos 5 años, yo creo que en los últimos 3 años esto ha reventado muchísimo. El eneagrama, ¿verdad? El buscador de fortalezas, el DISC y todas estas estrategias de coaching que ahora son tan famosas y tan usadas, ¿verdad? Y son muy interesantes, son muy buenas. Yo las recomiendo muchísimo, son muy buenas. También cuando el liderazgo de las iglesias lo hace, es muy buena porque dices, si yo, el eneagrama, por ejemplo, si yo soy un 3, él es un 4, él es bueno para esto y él es malo para esto, yo soy bueno para esto, yo soy malo para esto. Pero fíjese cómo el apóstol Pablo lo dijo hace tantos años en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12, hermanos.
reconozcámonos unos a otros porque somos miembros unos de otros, porque unos son dedo, porque unos somos diferentes miembros del cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. Así como Cristo lo dijo hace tanto tiempo. Recapitulando entonces, hermanos, un corazón humilde pone su confianza en Dios, cuida su corazón, sabe mostrarse vulnerable, está más enfocado en su relación con Dios legítima y genuina que en la apariencia. Sabe pedir disculpas, sabe reconocer a otros, sabe reconocer otras opiniones aunque difieran de él. No se descontrola cuando alguien difiere de él. Y la oración de esta noche, hermanos, mi oración, nuestra oración, hermanos, que el Señor trabaje en nuestro corazón. Si ustedes se fijan, hermanos, para terminar con esto voy a terminar. Si ustedes se fijan, hermanos, muchas congregaciones que se han dividido, la gran mayoría, yo me atrevo a decir en México, hermanos, por lo menos en México, que es donde conozco las congregaciones, la gran mayoría no se divide por puntos doctrinales, hermanos. La gran mayoría no se divide por cuestiones teológicas. La gran mayoría se divide por un corazón soberbio. Y ahora más que nunca necesitamos que el Señor nos llene de humildad y nosotros trabajarla, ¿verdad? Poner nuestra confianza en Dios. La gloria no es lo que yo hago. El camino con mi frente en alto, no por lo que yo tengo, sino por Dios y lo que Él ha hecho en mi vida. Segundo, cuido mi corazón y mi mente de esos pensamientos tramposos del enemigo. Cuando yo empecé a pensar, pero qué bueno eres, pero tú eres bárbaro, pero tú fuiste el mejor, son del enemigo, hermano. Eso no puede venir de Dios y debo cuidar mi corazón de eso. Tercero, necesito aprender a mostrarme vulnerable. No me va a pasar nada. No voy a ser menos hombre. No voy a ser menos mujer. No voy a ser menos líder, menos predicador. Al contrario, voy a ejercitar ese corazón humilde. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde.